Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Llevamos ya una temporada hablando de las plantas terrestres y de su evolución. Durante estos episodios hemos viajado al pasado lejano para ver cómo las cianobacterias inventaron el prodigio bioquímico que es la fotosíntesis formadora de oxígeno. Vimos que este evento cambió radicalmente las reglas del juego de la vida. Entre otras cosas, permitió la aparición y dominancia de un tipo de metabolismo que usa glucosa y oxígeno para generar energía. Metabolismo gracias al cual yo os puedo hablar y vosotros escucharme. Asistimos también al momento en el que una célula con núcleo capturó o alojó a una cianobacteria, originando lo que conocemos hoy como plantas en sentido amplio. Durante más de 1000 millones de años, estas plantas se multiplicaron y diversificaron en los océanos, dando lugar a lo que hoy en día conocemos como algas, entre ellas las algas verdes. De entre estas algas verdes, un grupo conocido como carófitas se fue adaptando a vivir en aguas poco profundas, en pantanos y charcas que se secaban de vez en cuando, hasta que un linaje consiguió algo revolucionario hasta la fecha: la capacidad de sobrevivir permanentemente en tierra firme. Estas primeras plantas terrestres eran al principio cosas parecidas a musgos, que no podían crecer muy alto, que no tenían raíces profundas para alcanzar agua y nutrientes subterráneos, y demasiado vulnerables a la radiación ultravioleta, la desecación y otros peligros de la tierra firme como para alejarse mucho de lugares resguardados y húmedos. Plantas, en definitiva, poco efectivas a la hora de aprovechar la enorme reserva de recursos sin explotar que existía en tierra firme y en la atmósfera. Pero no miremos este primer paso con desprecio. Alguien tiene que darlo, y si no fuimos nosotros, entonces no debemos criticar. Después de este pequeño primer paso para un musgo y gran paso para el reino vegetal, empezó la fase de perfeccionamiento. Las plantas terrestres desarrollaron cubiertas externas gruesas e impermeables para poder resistir la desecación y el embate de los elementos. Desarrollaron sistemas de conducción de agua y nutrientes que les permitieron especializar distintas partes de la planta para tareas distintas. Se crearon órganos especializados para realizar la fotosíntesis llamados hojas, y órganos especializados para ahondar en la tierra y buscar agua y nutrientes llamados raíces. De esta forma, estas primeras plantas parecidas a musgos dieron lugar a las primeras plantas con fontanería, plantas vasculares, traqueófitas, cosas parecidas a los helechos de hoy en día. Durante unos 150 millones de años, estas plantas fueron evolucionando para refinar su diseño corporal. Algunos linajes nos recordarían bastante a los árboles de hoy en día en cuanto a estructura general y tamaño, pero nos resultarían muy extraños a la vista. Por estos tiempos, la mayor parte de las plantas eran cosas parecidas a los helechos y a las licófitas de los que hablábamos en el episodio pasado, con formas desde pequeños arbustos a enormes árboles. Una auténtica flora alienígena que formaba selvas densas y oscuras en zonas húmedas, calurosas y pantanosas, que abundaban en las regiones tropicales de la Tierra antigua. Durante todo este tiempo, estas plantas fueron el principal motor que impulsaba la vida en tierra firme mediante la magia bioquímica de la fotosíntesis. Gracias a estas enormes selvas de helechos, la vida animal también pudo empezar a establecerse en tierra firme, en forma de, por ejemplo, insectos gigantes, o de los primeros vertebrados terrestres que acabarían dando lugar a dinosaurios, tortugas, lagartos, ballenas, tigres y gente. Sin embargo, aun con todo lo que hacían, estos helechos grandes y pequeños seguían teniendo una limitación que comparten con los helechos de hoy en día. Al igual que el resto de las plantas terrestres, cada especie de helecho tiene dos formas: un esporófito que se reproduce asexualmente por esporas y un gametófito que se reproduce sexualmente mediante gametos, células sexuales equivalentes a los óvulos y espermatozoides que tenemos los humanos. Los esporófitos de los helechos y similares son la planta más grande, lo que llamamos de forma común helecho. Y las esporas que fabrican, por su lado, son cosas muy resistentes, capaces de permanecer en hibernación durante mucho tiempo si las condiciones exteriores son desfavorables. Pero cuando estas esporas germinan por fin, dan lugar a gametófitos, plantitas pequeñas y delicadas con poca capacidad de resistir las inclemencias de la tierra firme. Además, para continuar el ciclo de reproducción, los gametos masculinos producidos por estos gametófitos necesitan nadar hasta llegar a los femeninos, y para nadar, claro, necesitan agua, con lo cual la fecundación debe ocurrir en lugares muy húmedos o esperar a épocas de mucha lluvia. La etapa del gametófito, en resumen, es un momento delicado en el ciclo de vida de un helecho y limita los lugares en los que pueden crecer. En las enormes selvas pantanosas de su momento, en los lluviosos trópicos, esta limitación no era un drama demasiado grande, como nos podemos imaginar. Pero como vimos el episodio pasado, hace unos 300 millones de años el régimen climático de la Tierra sufrió un cambio. Se volvió más frío y más seco.
Estos enormes bosques de helechos se fragmentaron y con el tiempo desaparecieron, aunque nos dejaron como recuerdo enormes depósitos de materia orgánica que con el tiempo se convirtieron en el carbón que todavía quemamos hoy en día. Sin embargo, en el presente tenemos árboles, bosques y selvas, incluso en lugares fríos y secos, así que claramente las plantas tuvieron que encontrar una solución. En la gran mayoría de las especies de helechos, el esporófito, que es la planta que vemos normalmente, tiene una forma de reproducirse muy sencilla. Es asexual. Crea esporas, suelta esporas. Cero complicaciones. Las esporas, por su lado, cuando germinan, dan lugar a gametófitos, que normalmente son capaces de producir ambos tipos de gameto, masculinos y femeninos. Pero en algunas especies esto no es completamente cierto. Y los gametófitos pueden especializarse en gametos masculinos o femeninos dependiendo de las condiciones exteriores. Es decir, el ambiente determina si se desarrollan en machos o en hembras. Esto pasa en otros organismos, pero prefiero tratarlo con detalle en algún otro episodio. Por ahora simplemente podemos quedarnos con el concepto de que si miramos una espora de uno de estos helechos, no podemos saber si va a ser chico, chica o ambos. Sin embargo, en los tiempos de las grandes selvas de helechos y licófitas, algunos linajes de plantas le dieron una vuelta de tuerca a este sistema. Sus esporófitos, en vez de crear un único tipo de espora, comenzaron a crear dos tipos distintos. Algunas de estas esporas eran muy pequeñas y numerosas, y se dispersaban fácilmente con el viento. Otras, en cambio, eran grandes y pesadas, fabricadas en menos cantidad, y tendían a caer cerca de la planta que las originaba. Lo curioso y fascinante es que las microsporas, las esporas pequeñas y dispersables, se desarrollaban siempre en gametófitos macho productores de gametos masculinos, que a su vez también son pequeños, numerosos y móviles como nuestro esperma. Por su lado, las megasporas, las grandes esporas con pocos números y poca movilidad, se desarrollaban siempre en gametófitos hembra, productoras de gametos femeninos, células sexuales muy grandes y poco móviles, como nuestros óvulos. La razón por la que en la gran mayoría de organismos existen dos sexos en vez de 3, 4 o 40 es un tema largo e interesante, y que sería quizá desviarnos mucho. Pero el resumen rápido es que si vas a crear tipos distintos de gameto, la estrategia óptima es crear dos tipos. Unos muy grandes para que puedan contener las reservas de alimento necesarias para crear un organismo desde cero, y otros muy pequeños y móviles creados en enormes cantidades para maximizar sus posibilidades de dispersarse y encontrar un par. Cualquier cosa entre medias, dados los resultados del gran juego evolutivo, no parece funcionar tan bien. Un gameto que sea así, tamaño mediano y que se mueva un poco pero tampoco mucho, simplemente no es demasiado competitivo. Y es muy curioso que cuando unas plantas productoras de esporas se encontraron con el mismo problema, el de equilibrar la necesidad de dispersarse con la de que sus esporas tengan buenas posibilidades de sobrevivir y germinar, la estrategia que encontraron es un reflejo, o quizá un complemento, de la de las células sexuales. Pero de nuevo, todo esto del sexo es un tema que hay que desarrollar con calma en otro momento. Por ahora solo tenemos que ser conscientes de que esto ocurrió y de que a lo largo de la evolución, estos linajes de plantas adoptaron una estrategia reproductiva algo diferente. Esto en principio no cambia mucho la situación que teníamos antes, ¿verdad? Sí, hay esporas pequeñas y esporas más grandes, pero estas esporas siguen dispersándose y siguen dando lugar a gametófitos delicados que necesitan agua para reproducirse. Así que de buenas a primeras esto no parece una solución al problema, y efectivamente no lo es, pero sienta una base muy importante para el futuro. Y es que si el problema es que la fase de gametófito es tan delicada, ¿por qué no eliminarla? O al menos reducirla lo máximo posible. Esto es lo que ocurrió con algunas de estas plantas parecidas a helechos con dos tipos de esporas. Perdonad que me repita, pero será más fácil si tenemos la imagen fresca en la cabeza. Una planta parecida a un helecho. Podemos imaginarla quizá con forma de árbol e incluir en nuestra imagen mental un tronco alto y fibroso, pero en vez de hojas tiene estos frondes anchos y divididos en forma de abanico típicos de los helechos. En algunos de estos frondes podríamos encontrar pequeños órganos en forma de botón que fabrican esporas. Algunos de estos órganos fabrican las esporas grandes que germinan en hembras, y otros las esporas pequeñas que germinan en machos. Cuando es el momento, los órganos se abren, las esporas se dispersan, cada una cae donde caiga y ya está. Pero imaginemos un pequeño cambio. Imaginemos que algunas de estas plantas cambian un poco su estrategia reproductiva. En vez de liberar las esporas grandes que se iban a dispersar poco de todas formas, simplemente las retienen en los órganos que las fabrican. Los órganos se abren de todas formas, pero las esporas no se van. Y no solo eso,
sino que además germinan, dando lugar a un diminuto gametófito hembra que va a crecer encima del fronde. Este gametófito va a estar protegido y nutrido por el esporófito y por tanto no va a necesitar nada para anclarse al suelo ni nada para hacer la fotosíntesis. Su único trabajo es crear gametos femeninos, y en eso es en lo que se especializa. Con el paso de los millones de años, estos gametófitos acaban reducidos a un puñado de células que apoyan la producción de un óvulo, que nunca llegan a ser independientes. Pero ahora tenemos el problema de hacer llegar los gametos masculinos a estos óvulos, y preferiblemente no a los propios, sino a los de otras plantas, que ahora, claro, estarán subidos encima de su respectivo esporófito. Y aunque parezca que el problema es el opuesto, la solución evolutiva a la que llegaron las plantas fue muy similar. El gametófito masculino se redujo muchísimo, apenas a un puñado de células, y se especializó en proteger y transportar a sus gametos. El resultado es un gametófito diminuto, muy ligero para poder ser transportado por el viento, y rodeado de una cubierta muy resistente compuesta de una sustancia llamada esporopolenina, que ya habíamos mencionado cuando hablamos de las carófitas, en el episodio 65. El nombre de la esporopolenina arruina un poco la sorpresa, pero supongo que ya os lo habíais imaginado. A estos gametófitos masculinos reducidos, encapsulados, producidos en enormes cantidades por las plantas y dispersados a los cuatro vientos, se los conoce como polen. Así que ya vamos teniendo una forma de librarnos de la limitación que supone tener esa fase de gametófito tan delicada. Los gametófitos hembra están cuidados y protegidos por el esporófito. Los gametófitos macho, por su lado, están bien empaquetados y blindados para poder dispersarse lejos. Pero nos queda un último paso. En el ciclo de vida de los helechos, los esporófitos crecen sobre el gametófito hembra, y por muy delicada que fuese esta fase, era la que hacía que las plantas pudieran poblar nuevos lugares al crecer los gametófitos de esporas dispersas. Con este nuevo sistema esto ya no ocurre. Además, si el gametófito hembra está pegado al esporófito, y el esporófito nuevo se desarrolla desde su óvulo, ¿va a crecer un árbol encima de otro? No tiene ningún sentido, ¿verdad? La solución que encontraron en este caso las plantas es encargarle la parte de la dispersión y población de lugares nuevos al embrión recién fecundado, al nuevo esporófito en formación. Aquí nos encontramos de nuevo un ejemplo de estrategias evolutivas parecidas que aparecen para solucionar problemas parecidos. En el episodio 45 hablábamos del ajolote, un anfibio, y comentábamos que los anfibios no podían alejarse demasiado del agua, en parte porque sus huevos eran gelatinosos y se desecaban fácilmente en tierra firme. Los animales acabaron solucionando este problema cuando apareció el huevo amniótico, el típico huevo con una cáscara dura que protege al embrión de la intemperie y con reservas de alimentos suficientes como para que el nuevo organismo se desarrolle hasta un tamaño aceptable. En el caso de las plantas, la solución a prácticamente el mismo problema fue prácticamente la misma. Empezaron a empaquetar sus embriones en una cápsula con una cáscara dura y con reservas de alimento, y las echaron al mundo para que empezasen una nueva vida. A esta tecnología evolutiva la conocemos como semilla. Esta historia es muy bonita, pero como siempre que nos cuentan estas cosas tenemos que preguntarnos cuánto de esto es suposición. Al fin y al cabo esto pasó hace mucho tiempo. En este caso, sin embargo, tenemos buenas pistas. Este sistema con dos tipos de esporas distintos ha evolucionado varias veces en la historia de las plantas, y de hecho algunos helechos y licófitas modernos todavía lo usan. La transición entre este sistema y conservar el gametófito femenino en la planta y a desarrollar semillas está menos documentado. Pero hay un fósil llamado Runcaria en el que se ve una etapa intermedia en este proceso, ya hace 380 millones de años más o menos. Un tiempo más adelante, alrededor de los 360 millones de años, ya tenemos muchos fósiles de árboles parecidos a helechos, pero que ya usaban cosas parecidas a semillas. Este tipo de reproducción existió durante todo el tiempo en el que las grandes selvas del Carbonífero prosperaron. Esto nos demuestra que la evolución no es un proceso lineal, en el que unos organismos dan lugar a otros más avanzados y desaparecen. Las primeras plantas con semilla convivieron durante muchos años, millones de ellos, con otras plantas con forma de reproducción más clásica, por llamarla de alguna forma. No había ningunas que fuesen obviamente superiores. Fue solo cuando el clima se resecó y enfrió hace unos 300 millones de años que las plantas que producían semillas se encontraron con ventaja. Y a medida que las grandes selvas del Carbonífero se fragmentaban y desaparecían, las plantas con semilla fueron extendiéndose y diversificándose más y más. Y aunque a día de hoy seguimos teniendo helechos y son plantas con mucho éxito, no hay duda de que la semilla es lo que está más de moda.
Durante muchos años, las plantas con semilla, o espermatófitas en el griego antiguo que se usa tanto en ciencia, son las que hoy llamamos plantas con semilla desnuda, o gimnospermas de nuevo en griego. Las que vamos a ver más a menudo en la actualidad son las coníferas, cosas como pinos o abetos, pero hay otros linajes como los ginkgos o las cicas que también entran en esta clasificación. Como siempre, os dejaré algunas fotos y nombres en la descripción por si os interesa investigar un poco más. El nombre de las gimnospermas, lo de la semilla desnuda, viene de que la estructura que contiene el gametófito femenino en la planta está expuesta encima de una hoja altamente modificada en forma de escama. Estas escamas crecen muy juntas en ramilletes de forma cónica. Podemos ver un ejemplo muy claro de esto en la típica piña de un pino. Dentro de cada una de las escamas de una piña hay una espora del tipo grande que veíamos antes, que germinará dentro de la propia escama para crear un gametófito hembra diminuto, que a su vez contendrá un gameto femenino. Los gametófitos masculinos, en cambio, se formarán en ramilletes cónicos parecidos pero más pequeños, y se dispersarán dentro de su grano de polen. Cuando consigan posarse encima de un gametófito femenino, germinarán y le harán llegar su gameto masculino, y es así como se cierra el ciclo. Recordemos entonces que cosas como hierbas, árboles y arbustos en realidad se reproducen asexualmente. Son esporófitos, plantas creadoras de esporas. Es simplemente que estas esporas nunca llegan a salir del esporófito que las fabrica y germinan para convertirse en gametófitos que forman las semillas y el polen. Organismos diminutos y efímeros con la única función de fabricar, nutrir y proteger su valiosísima carga de células sexuales. Es un arreglo un poco extraño, ¿verdad? Y sin embargo es lo que dio a las plantas la resistencia y la versatilidad para crecer en prácticamente todas partes, para conquistar la tierra firme de una vez por todas. Y junto con ellas se extendía también su magia bioquímica, la capacidad de convertir el sol en energía utilizable para todos los seres vivos. Así que cada vez que las plantas ampliaban su alcance, los animales íbamos detrás de ellas, innovando y diversificándonos mientras lo hacíamos. De esta forma, si nos ponemos un poco poéticos, podemos llamar a las semillas de las espermatófitas las semillas de todo el mundo que conocemos, incluidos nosotros mismos. Pero si las gimnospermas son plantas con semillas desnudas, ¿habrá plantas con semillas vestidas? Gran pregunta. Para el próximo episodio, y ahora sí el último de esta serie, hablaremos de una tecnología reproductiva vegetal muy nueva y muy avanzada: las flores y los frutos. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.